¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenos días. Los saludo con el gusto de siempre. En verdad, esta mañana de jueves ya es prácticamente estamos terminando la semana. En jueves está calurosita la mañana, se anuncian movilizaciones, se anuncian actividades políticas en Oaxaca y hay mucha información que platicar con ustedes esta mañana. Fíjense que mis compañeras y mis compañeros hoy particularmente están llenos de trabajo, están cargados de trabajo, pero ya todas y todos se encuentran en sus líneas de fuego para entrarle con ganas, con entusiasmo a este día. A nombre de ellas y de ellos, les envío unos besos calurosos, respetuosos, cachondos, sabrosos, cochinones, si usted quiere, para que se pase el mejor día de su vida. Claro, porque es el que estamos viviendo. Así que vamos a enviar al mundo nuestra señal a través del internet desde Oaxaca de Juárez, México. E iniciamos con la primera información. El señor Donald Trump se mostró arrepentido de algunas de las cosas que ha dicho, como dicen, a bote pronto o en caliente. Así lo dijo el señor Donald Trump, dijo, en caliente se dicen muchas cosas, hay tantos temas de los que uno aborda que a veces no le da tiempo escoger las palabras adecuadas, y aunque ustedes lo crean o no lo crean, dice, yo estoy arrepentido, y más donde ofendí a personas con mis dichos. Bueno, Donald Trump está mostrando un nuevo rostro y esto se debe a que es la tercera vez que cambia equipo de campaña, que cambia estrategas, y yo creo que los nuevos estrategas ya lo convencieron. Decirle, oiga señor, primero tome Prozac, trate usted de tranquilizarse, y segundo, permítanos dirigir la campaña, porque cada vez que usted abre la boca sin seguir el libreto que le ponemos, pues se mete usted en complicaciones. Y parece ser que lo empieza a entender Donald Trump después de la crisis tan fuerte que vivió en las últimas 3 semanas, donde perdió mucha votación. Bueno, pues ahora pues está tratando de reponerse. Y algo que me mostraron mis compañeras y mis compañeros ayer, una imagen de Donald Trump al desnudo, encuerado, allá en Nueva York. Alguien se le ocurrió hacer una imagen de él en pelotitas, ¿no? Con sus pelitos ahí de entre las entrepiernas, rubios, con un pitito así, como de agente de tránsito. Y bueno, pues mucha gente se tomó la fotografía con Donald Trump al desnudo, con Donald Trump encuerado. Y así hay manifestaciones en diferentes lados que dicen, este señor sirve para la risa, sirve para la burla, sirve para, pues para hacer mofa, porque no es un político serio, no está mostrando altura como estadista, mucho menos la gente lo quiere ver como el hombre más poderoso política y económicamente del mundo. Así que ahí está, miren ustedes a Donald Trump. Es una figura que hizo algún artista allá en los Estados Unidos. La pusieron en un parque en Nueva York y la gente empezó a remolinarse, a tomarse fotografías. Hay una fotografía muy chistosa donde una señora ya entrada en años señala el pitito ahí de Donald Trump y se tapa la boca así como diciendo, híjole, esto sí que es miseria, ¿no? Bueno, pues ahí están las imágenes de Donald Trump esta mañana aquí en Canal Gente Libre, bajada de las redes sociales. Ya saben que las redes no perdonan nada, ¿no? Bueno, pues el magnate, cuyas salidas de tono
se encuentran por decenas, pero que casi nunca rectifica o se disculpa por ellas, pues sorprendió a muchos con sus declaraciones allá en Carolina del Norte, y dijo: a veces en caliente y hablando sobre la multitud de temas, uno no escoge las palabras acertadas y dice algo equivocado. Yo he hecho esto, y lo crean o no, me arrepiento de ello, particularmente cuando he podido causar dolor personal, dijo este magnate neoyorquino, quien ya se desnudó en un programa, se desnudó políticamente en un programa donde lo entrevistaron y lo desnudaron ayer allá en el parque de Nueva York. Ahí están las declaraciones de Donald Trump, quien está tratando de enderezar el barco porque sabe que iba en picada, e incluso llegó a anunciar que si perdía la candidatura que si perdía las elecciones de este año a presidente de la República de los Estados Unidos, él se tomaría unas largas vacaciones para reponerse de ese asunto. Ya anunció qué va a hacer en caso dado de que pierda, ¿no? Bueno, pues vámonos a otra nota. Fíjense que López Obrador, un hombre con un olfato político pues único, él siempre es como los gatos, lo tiran de una azotea, como le hace, pero siempre cae parado. Es un hombre habilidoso políticamente, no de todo se le puede acusar, menos de que no entienda la política. Yo creo que la entiende muy bien y a veces ve cosas que nosotros no vemos. O sea, él dice: si me sigo, voy a poner ejemplos. Mire, por ejemplo, cuando a López Obrador se le quiso enjuiciar por el asunto de unos terrenos allá de Santa Fe, en la Ciudad de México, y se le abrió juicio político, todo mundo le aconsejaba a el entonces jefe de gobierno, se le aconsejaba pues pagar y ya cumplir con la resolución de la corte y ya, ¿no? Y que le diera carpetazo. Y López Obrador vio en ese momento lo que muchísima gente no pudo ver, que fue el hecho de decir: si me enjuician, si me abren juicio político, es la oportunidad de que yo me vuelva el hombre más conocido en México e incluso que se hable internacionalmente de mí. Y dijo: aquí estoy para que me detengan, para que me enjuicien, no voy a aceptar chantajes, no voy a aceptar nada y me voy a defender de manera personal. Y usted sabe que fue uno de los errores más grandes que cometió el entonces presidente Vicente Fox, quien en su afán de aplastar a López Obrador no se fijó que le puso la plataforma más extraordinaria a este hombre llamado Peje, ¿no? Bueno, pues el Peje se presentó a la Cámara de Diputados, le dio una megamadrina al representante del gobierno, ahí en cadena nacional, con periodistas nacionales, internacionales, frente a las diputadas y los diputados, como si fuera un partido entre Chivas y el América. Nadie se quería perder el enjuiciamiento de López Obrador. Y les fue dando una pela que después de eso, en verdad, que dijeron: este hombre sí tiene olfato político, sí sabe lo que está haciendo. Y salió triunfante, y salió como torero, vitoreado, en hombros. Y bueno, ahora regresa López Obrador con una estrategia que pocos entendemos, pero que le da muchísimo vuelo a su candidatura. Y miren ustedes, Obrador le pide por enésima ocasión a la mafia del cuello blanco, a la mafia del poder, serenarse con él. Desde Panamá, donde por cierto
una vez más, López Obrador no cumple su dicho de que él no haría viajes internacionales. Ya fue a Italia a besarle la mano al Papa, ya fue a Estados Unidos, ahora se va a Panamá. O sea, es un hombre que ya entendió que andar prometiendo cosas que no va a cumplir, pues lo iba a colocar en una situación tarde o temprano incómoda. Bueno, pues ya se olvidó de que él no viajaría fuera de México y ha empezado a hacer viajes internacionales. Pues desde Panamá, donde presentó su libro, dijo que a los de la mafia del poder les pide serenarse con él. Les causó enfado, dice, mi propuesta de amnistía anticipada a los integrantes de la delincuencia de cuello blanco. Esto mismo lo planteé en mi libro, La mafia que se adueñó de México y el 2012, página 190. Pero entonces, dice, al parecer nadie se enteró, nadie hizo caso de esa amnistía que yo planteé en mi libro, pero ahora que lo hago de viva voz y que les digo, los voy a amnistiar, no tengan miedo, entréguenme la presidencia, vamos a ordenar todo y nada de odios, solo justicia, nada de venganzas, solo la aplicación de la ley y que no tengan miedo que todo lo podemos arreglar. Bueno, pues eso, dice, le dolió a la mafia del poder y entonces se le echaron encima con todo. Y dice, yo les pido que se serenen, porque ahora me están llamando corrupto, porque ahora me están llamando que estoy malversando recursos, pero, dice, a mí me pueden llamar peje, pero no lagarto. ¿Por qué? Porque yo no soy corrupto, porque yo me he comportado a la altura en cuanto a mi manejo financiero y ellos no creen que no tengo tarjetas de crédito, ellos no creen que no tengo vehículos, ellos no creen que no tengo propiedades, porque León juzga por su condición. Esto es lo que les ha dicho López Obrador y bueno, verdaderamente ya está inquietando a muchos. ¿Por qué? Pues porque en lo personal López Obrador lleva muchos puntos de ventaja en aceptación. En negativos también es muy alto. O sea, hay mucha ciudadanía que lo conoce y le da su respaldo. Pero hay muchísima ciudadanía que lo conoce y nunca votaría por él. Entonces, a la hora de las mediciones, uno puede ver a López Obrador como el que encabeza las encuestas, pero también hay que tener cuidado porque también encabeza los negativos. Margarita Zavala, ahí viene repuntando, ahí viene pegándose y no trae la campaña que trae López Obrador. López Obrador tiene en campaña 12 años en campaña permanente y Margarita Zavala, la esposa del expresidente, pues trae también lo suyo, pero apenas está entrando en calor. Entonces hay que esperar unos meses más. ¿Cómo estarán las cosas en el país? Imagínense ustedes, amigas, cómo estarán las cosas en el país que ya todo el mundo está instalado en la campaña presidencial del 2018 y todavía falta un chingo y dos montones, pero ya todo el mundo quiere que el partido se acabe, ya todo el mundo quiere que Peña Nieto se vaya, ya todo el mundo dice, ya estamos hasta la verdadera coronilla de los aumentos, de las mentiras, de la corrupción, de todo esto y ya queremos que se vaya. Hay un antipriismo muy fuerte en el país. En verdad ha crecido muchísimo el rechazo al gobierno federal en todo el país. Dice Peña Nieto que él no llegó a un concurso de popularidad, que él llegó para gobernar y les guste o no les guste, él va a gobernar como él lo trae previsto. Esto le puede causar una gran pérdida electoral al PRI, que ya perdió en las elecciones anteriores 5 gubernaturas. Este año vienen otros procesos, ¿no?
Vamos a ver cómo, cómo le va al PRI, pero si vuelve a perder, ya es un hecho que debe despedirse de la presidencia otra vez. ¿Y quién asumirá la presidencia? Pues quién sabe, está López Obrador en este momento apuntándose, pero también el PAN está repuntando porque se llevó 5 gubernaturas y eso no es cualquier cosa. Bueno, ahí está. Sí, vamos a otra información. Sigo con la misma cámara, ¿verdad? Ok. Bueno, pues amigas y amigos. Ayer les presumí el libro que me obsequió mi amigo Paco Pepe, Porfirio Díaz, de soldado de la patria a estadista. Y estoy encontrando una similitud entre lo que pasaba cuando el joven Porfirio Díaz vivía en Oaxaca, antes siquiera de soñar ser gobernador, antes siquiera de soñar ser presidente de la República. Bueno, estaba estudiando en el Instituto de Ciencias y Artes del Estado de Oaxaca y había una gran pugna entre conservadores y liberales. El presidente de la República era don Benito Juárez. La conspiración desde la Iglesia Católica estaba a todo lo que da, puesto que ya tenían ellos comisionados allá en la Santa Sede, comisionados en las Cortes Españolas, para convencer de que lo que México necesitaba era un emperador, que viniera a gobernar y que los mexicanos y las mexicanas brincarían de gusto y saldrían a las calles a recibir al nuevo gobernante, al emperador, porque ya no querían más un gobierno que atentara contra la fe, contra Dios, contra el catolicismo. Bueno, haciendo alusión a esto, pareciera que en Oaxaca, la tierra de don Benito Juárez, benemérito de las Américas, la tierra de don Porfirio Díaz y de muchos otros hombres y mujeres ilustres, se está repitiendo la historia. Está, pues, orinando la política y los políticos sobre la tumba del benemérito de las Américas. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué me atrevo a hablar de esta manera? Porque fíjense ustedes que la Iglesia Católica, en contubernio, en alianza, en acuerdo con el gobierno del Estado que encabeza el señor licenciado Gabino Cue Monteagudo, gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, quien se reclamó juarista, quien en su toma de posición hizo alusión a los discursos del benemérito de las Américas, de vivir en la justa medianía, y no cumplió. Se han robado todo lo que han querido. Dijo que iban a actuar como Juárez. Y en verdad eso es orinarse en la tumba del benemérito, burlarse de las palabras del benemérito. Pero no se quedan ahí. No se quedan ahí. De manera encapuchada apoyan la conjura que desde la Iglesia Católica se va fraguando en contra de las libertades ciudadanas. En contra de las libertades ciudadanas. Y usted me dice, por eso, Círigo, a ver, vamos a lo concreto, pruebas, nombres. Miren ustedes, tengo una hoja que es la introducción de un documento que puedo traer
y que podemos analizar entre todos. Dice, en un esfuerzo conjunto entre el Centro de Justicia Alternativa. Grábelo bien, por favor. El Centro de Justicia Alternativa, dependiente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca. A ver, hasta voy a ponerle aquí un subrayado. Un esfuerzo conjunto. Un esfuerzo conjunto entre el Centro de Justicia Alternativa, dependiente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, y la Arquidiócesis de Antequera. La Arquidiócesis de Antequera. Surge el proyecto formador de formadores en las herramientas de comunicación para la solución de conflictos. Fíjense nada más. La Iglesia Católica oficialmente metida en los asuntos del Estado y firman un tratado, ¿no? Firman un proyecto, dicen ellos, que se llama Formador de Formadores en las herramientas de comunicación para la solución de conflictos, con el fin de brindar a los servidores, entre comillas, por favor, a los servidores de la Iglesia Católica, mecanismos de comunicación para contribuir a restablecer los vínculos familiares y sociales dentro de la comunidad que representan. O sea, la Iglesia Católica, a través de la Arquidiócesis, ha firmado un proyecto con el Poder Judicial, donde Juárez fue el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, y ahora ese mismo cargo que ocupó el Benemérito de las Américas está sirviendo para regresarle los poderes a la Iglesia. En esa intención, con esa intención, se elaboró un manual. Un manual. ¿Usted sabe lo que es un manual? ¿Cómo se arma tal cosa? ¿Qué tornillo se aprieta? El tornillo B con el tornillo D o así. Es un manual el cual contiene información relevante acerca de las herramientas de comunicación y su uso para facilitar su transmisión. ¿Y saben quiénes forman este comité de formador de formadores? Licenciado Alfredo Rodrigo Lagunas Rivera, presidente magistrado del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado. O sea, Monseñor José Luis Chávez Botello, arzobispo de Antequera de Oaxaca. Maestra Celia Aspirós García, directora de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado. El presbítero Wilfrido Mairén Peláez, apoderado legal, o sea, el padre Ubi. Las capacitadoras Roxana Elizabeth Vázquez Blanco y Gina Paola Chicati Avendaño. Yo estoy sorprendido de cómo Gabino Cue ha manejado el doble discurso, uno de progresista
de liberal, juarista, democrático, y otro totalmente el revés de la medalla. Mocho, yo diría que está tratando de que se implemente en Oaxaca el poder confesional. Estas personas están armando toda una estrategia, están armando toda una red de formador de formadores para el poder político, para el poder público. Están creando las condiciones para que desde ese poder de la fe, desde ese poder eclesiástico, se pueda traslapar al poder público. ¿Y cómo sabemos que esto es así? Bueno, porque resulta que un hombre que quería ser candidato a la presidencia municipal, el señor Martín Matus, quien su esposa es la síndico primero electa, el señor Fraguas, Hernández Fraguas, crearon un manual de las buenas costumbres y la buena conciencia. Le llaman de valores, ¿no? Pero, ¿para qué va a servir este manual? ¿Qué es lo que están armando con esto? Su estrategia de buenos cristianos, para hacer creer a la gente que ellos sí son personajes de bien, que son la gente que tienen la capacidad espiritual de ser considerados inmaculados, sin mancha, y por lo tanto son los elegidos para llevar los rumbos del pueblo, de la administración pública. Y hablan unos y otros, me refiero a los de Chávez Botello y me refiero a los de Hernández Fraguas, hablan de conspiración comunista en Oaxaca. O sea, reeditar las viejas páginas de la historia de Oaxaca entre los aceites y los vinagres. ¿Sí? Entonces, los aceites, que siempre fueron los conservadores, que ellos mismos se determinaron como los aceites, porque siempre se colocaban por encima de todo, y ahí estaban los principales líderes de la Iglesia Católica, y los vinagres, que eran los juaristas, los que estaban como Porfirio Díaz, que era Marcos Pérez, ¿no? Esos eran los vinagres. Y están tratando de reeditar esas páginas, colocándose los conservadores, pero hoy, con estrategias como las de Santana, que un tiempo era liberal y otro tiempo era conservador, de acuerdo a sus conveniencias, es exactamente lo mismo que está haciendo Gabino Cue, es exactamente lo mismo que está haciendo Hernández Fraguas, y es exactamente lo mismo que están haciendo personajes que militan en el PRI, en el PAN y en la Iglesia Católica.
hoy quieren confundir al mismo, con la misma sábana que lo hizo Santana, de que son juaristas, de que son liberales, cuando en el fondo en verdad son conservadores. ¿Qué es lo que pretende? ¿Qué es lo que pretende el señor Matus, Martín Matus, en el gobierno de Hernández Fraguas? Pues de que en algún momento su esposa pueda dirigir los destinos del municipio, puesto que será la síndico primera. Y cuando renuncie el señor presidente electo Hernández Fraguas para irse como Judas a colocarse al lado del gobernador Alejandro Murat. Y digo como Judas porque lo traicionó, diciendo que no podía ser electo, que lo iban a tumbar, pero en cuanto le dieron hueso ya resultó ser el bueno. Bueno, pues esta situación se está viviendo en Oaxaca. Y los que abrimos la boca para hablar de estas cosas somos la conspiración comunista. Los comunistas estamos entrando a Oaxaca para apoderarnos del poder y eso unifica a estos personajes, unifica a la Iglesia Católica con el poder público, no importando que esto sea anticonstitucional, antijuarista. Desde aquí, desde canalgentelibre.mx, voy a seguir hablando sobre este tema porque me parece de vital importancia que no nos engañe Martín Matus con el asunto de los valores, cuando en el fondo lo que quiere es criminalizar a las mujeres que tomen las decisiones sobre su cuerpo, es criminalizar a los que tengan preferencias sexuales diferentes a las nuestras, es porque ellos quieren erigirse como las mujeres y los hombres de las buenas conciencias y las buenas conductas en Oaxaca para coartarnos las libertades ciudadanas que mucho trabajo nos han costado. Así que, si estar en contra de falsos juaristas y estar a favor de las libertades ciudadanas, estar a favor de que las mujeres tomen decisiones sobre su mismo cuerpo, estar a favor de que todos expresen el amor como mejor les convenga, siempre y cuando no afecten a los demás, entonces sí me declaro comunista. Entonces sí me declaro conspirador, si ustedes quieren verlo así, contra el gobierno establecido. Porque de plano estoy cierto que la mafia de la que habla López Obrador, esa mafia del poder, bueno, en Oaxaca es la mafia eclesiástica, es la mafia que encabezan estos grupos y de los que vamos a seguir hablando y vamos a seguir documentando nuestro dicho. Hasta ahí, y aquí están, aquí está firmadito, aquí están las hojas, tengo el documento en mi poder que ya habla de esta conspiración que están armando desde la Iglesia Católica con la complicidad del gobierno del Estado, y esto es en sintonía con el gobierno federal. Ahí vamos a seguir platicando sobre estos temas. El chat está abierto, por favor, si gustan ustedes mandarme comentarios, dudas, sugerencias, o no deciden no hacerlo, es un asunto de ustedes. Nosotros aquí estamos y usted tiene el chat a su disposición. En Oaxaca, entre las 8 entidades con mayores secuestros, dicen las organizaciones no gubernamentales, Oaxaca se ubica entre las 8 entidades con mayor número de secuestros, reportó la organización Alto al Secuestro, al dar a conocer el registro de 3 secuestros y 4 víctimas en el último mes de septiembre. En el primer semestre, septiembre, ¿qué tiene que ver? En el primer semestre. El estado solo es superado en secuestros por Tamaulipas, Morelos, Tabasco, Ciudad de México, Guerrero, Veracruz y el Estado de México. Oaxaca, nada más en el primer semestre, lleva 4 víctimas, 3 secuestros. También se informó que uno de los secuestros fue atendido por autoridades federales y los otros 2
por el gobierno estatal, que inició averiguaciones previas y carpetas de investigación por la comisión del delito. Ahí está Oaxaca entre los 8 primeros lugares en secuestros. Pide, siguiendo con esta lógica, pide la legislatura a la PGR investigar crímenes políticos. En sesión ordinaria del Pleno de la Cámara, aquí en el Congreso local, aprobó por obvia y urgente resolución exhortar a la Procuraduría General de la República para que a la brevedad atienda el caso de los asesinatos de Javier Francisco Reyes de Jesús y demás personas del ámbito político, así como para exhortar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que emita una recomendación para dar lugar a medidas cautelares que salvaguarden los derechos de las familias afectadas. Dicho punto de acuerdo derivó de la propuesta que presenta el Partido Socialdemócrata, el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática. Fue un punto de acuerdo que se votó unánime y que le piden entonces a la PGR investigar los crímenes de orden político que se han venido dando en Oaxaca. De acuerdo con los legisladores, en lo que va de este sexenio de Gabino Cue Monteagudo, se han registrado 530 homicidios por diversos conflictos en la entidad, cifra que supera a la de administraciones pasadas. O sea, esta administración se ha tornado muchísima más violenta que las anteriores. Bueno, hagamos una pausa aquí entre nosotros de estos temas tan fuertes, tan delicados, y digamos que vamos a una información pues muy light, muy distinta, aunque también se trata de cabronazos, ¿no? Los guamazos van a estar a todo lo que dan el día de mañana. Mañana habrá en Oaxaca un encuentro boxístico entre oaxaqueños y gentes que vienen de la Ciudad de México a ponerse los guantes en el auditorio Nahum Carreño de Ciudad Universitaria. Fíjense ustedes que el día de mañana, pues el campeón del mundo, Francisco el Bandido Vargas, se estará para realizar una magna función de box que forma parte de los festejos del segundo aniversario del club promotor de box 10 segundos de la familia Carballido Juárez. Bueno, la función de box está planteada para iniciar a las 16 horas, con un total de 14 peleas, entre las que estarán a seguir sin lugar a duda la que protagonizará el juvenil pugilista oaxaqueño Elmer Miranda Parra, quien después de acumular múltiples medallas en la Olimpiada Nacional decidió ingresar al sector profesional. 14 combates se van a desarrollar en el auditorio Maestro Nahum Carreño Vázquez de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, allá en Cinco Señores, en Candiani, ahí donde está CU, ahí está el gimnasio universitario. Pues ahí está, ojalá que usted se pueda dar una vuelta. A mí me gusta mucho el box, tengo que reconocerlo, es una afición que tengo desde muy chico, cuando, fíjense ustedes, cuando aprendí a fumar. Yo no fumo, lo aclaro, no fumo prácticamente en mi vida. He tenido temporadas muy cortitas de haber fumado tabaco, pero aprendí a fumar y lo aprendí a través del box. Mi señor padre, que en paz descanse, iba a ver con sus amigos en la casa de enfrente, porque nosotros no teníamos televisión,
Entonces eran televisiones blanco y negro y se le daba vuelta a la perilla para encontrar el canal, ¿no? Estoy hablando de hace muchos años. Ahí se juntaba don Federico Garcés, me voy a acordar de algunos, don Vicente Padrón, don Felipe Reyes, en la casa de don Felipe. Y ahí el maestro Guevara, también ya fallecido, todos ellos ya fallecidos, se juntaban y mi señor padre iba a platicar y a ver el box. Y entonces me mandaba a traerle un cigarro. Y yo le decía, ¿te lo traigo ya prendido? Sí, está bien, me decía, tráemelo prendido. Y entonces le daba yo sus chupetines al cigarro, ya se lo llevaba yo prendido a mi señor padre, y así poquito a poquito, entre ahogándome y no ahogándome, aprendí a darle el tiro al cigarro. Fíjense nada más. Y desde entonces, estas reuniones boxísticas de los sábados, pues se me quedaron grabadas en mi cabecita, que hasta la fecha sigue siendo para mí un deleite reunirme los sábados en la noche con mi compadre Manuel, maestro de taekwondo. Me reúno con él a jugar un poco de dominó y a ver el box en las noches de los sábados. Así que me da mucho gusto anunciar que en Oaxaca va a haber funciones de box, al menos está anunciada para mañana, 14 peleas. Hay quienes no les gusta el box y yo respeto muchísimo eso. Bueno, dice Daisy, señor Jorge, disculpe la molestia, quiero informar que el día de ayer, alrededor de las 3:30 de la tarde, mi esposo, mis hijos y yo nos trasladábamos en nuestro automóvil rumbo a nuestra casa, cuando a la altura de la exgarita estaba un bloqueo de mototaxis. Al ver que personas se bajaron de sus autos, mi esposo hizo lo mismo. Mal por mi esposo. De repente unos choferes comenzaron a golpear a un señor de 60 años y mi esposo se metió y también lo golpearon. Bueno, pues déjenme decirles que ya una vez que entró esta nota que yo tenía programada para platicar, déjenme decirles, estoy en esta cámara, ok, que miren, ayer quedó de manifiesto lo que ya veníamos platicando aquí en canalgentelibre.mx, que los mototaxis se han vuelto un grave problema, un cáncer que se ha fomentado y que ese cáncer nació a iniciativa de los gobiernos municipales, de los líderes políticos, que para hacerse de grupos radicales abrieron concesiones, o al principio no hubo concesiones, solo a la de Chaleco abrieron espacios de transportación de estos famosos mototaxis. Y el argumento es, en lugar de tenerlos robando, hay que poner a esta gente que no tiene empleo a trabajar. El argumento de entrada no suena mal, pero imagínese usted, entró de todo a este servicio, que es un servicio público. Y ahí, menores de edad conducen las mototaxis. Gente adicta a las drogas conducen los mototaxis. Pero, ¿dónde está la fuerza? La fuerza es que son grupos de choque al servicio de políticos de izquierda, de derecha, de centro. Tienen sus líderes que entre ellos se pelean y se agarran a pedradas, a machetazos, a golpes. Y la población que se encuentra en el lugar de los enfrentamientos, pues sufre las consecuencias, porque rompen cristales de coches y todo. O sea, no es nada más, atínale exactamente al mototaxi. No, agarran parejo. Y estos pleitos se reeditan y se dan. Miren ustedes, en Juquila ayer, en la costa oaxaqueña, en Juquila se agarraron mototaxistas con un saldo de una unidad quemada y dotaciones de arma
detonaciones de arma de fuego. La tarde de ayer, transportistas disputaron la plaza de dicho municipio. Luego, retienen a 13 mototaxistas piratas en Atzompa el día de ayer. El operativo se realizó en Atzompa, San Martín, Mexicapan y Montoya. Otra nota de ellos. Mototaxistas bloquean crucero de la exgarita de Jojocotlán. ¿Sí? Entonces, ayer hubo violencia mototaxista en Juquila, hubo violencia mototaxista en Atzompa, hubo violencia mototaxista en Jojocotlán y al ratito, debe haber violencia en Dolores entre mototaxistas, debe haber violencia en Viguera entre mototaxistas, en Pueblo Nuevo deben partirse su mandarina en gajos entre mototaxistas y la población, bien, gracias. Y cuando usted ve las fotografías de quienes encabezan esto, usted se da cuenta que son verdaderos vándalos, que son gente que pues es lo peorcito que hay en las colonias. Hay excepciones. Yo he visto mujeres manejando mototaxis. He visto gente educada, bañada, que te trata bien, pero son contados. O sea, con los dedos de una mano los podemos contar. El resto son barbajanes que son intocables. Yo quisiera ver si el señor presidente electo en verdad tiene la disposición de arreglar este tema de los mototaxistas regular y decir, el que no se capacite 2 o 3 veces al mes no tiene derecho a andar manejando, conduciendo un mototaxi. Y vamos a armar operativos y así, quien usted no tiene su tarjetón sellado de que fue a la capacitación, por favor, queda detenida esta unidad hasta que usted se capacite y entienda que el pueblo de Oaxaca, las mujeres, hombres, niños, jóvenes, adultos, merecen respeto a sus vidas, ¿no? Pero en fin, ayer se dio esta violencia de manera brutal. Dice, sé que mi esposo hizo mal en bajar del auto, ya que nos puso en riesgo a mis hijos y a mí, pero eso no explica que estos matones golpeen sin ton ni son. No, yo diría, con todo respeto, Daisy, yo diría que todo lo contrario. Su esposo no hizo ni bien ni mal. ¿Yo por qué no me voy a bajar de mi vehículo cuando yo decida bajarme de mi vehículo? Y yo creo que su esposo se bajó del vehículo no pensando en que los estaba poniendo en riesgo a ustedes. Yo creo que lo hizo por un gesto de humanidad. Miren, y lo quiero decir, porque hace como 4 días estaba yo dando vueltas, pero vueltas no, una vuelta. Estaba yo dando una vuelta hacia el Seguro Social bajando por Calzada Porfirio Díaz, cuando un tipo estúpido que llevaba una mochila en la espalda empuja a una jovencita que venía en bicicleta. Y efectivamente la jovencita, sin un sentido de la vialidad, sin un sentido de responsabilidad, venía en sentido contrario de la Casa Chata hacia, cruzando el puente, pues, ¿no? El de la gasolinera. Venía en sentido contrario a los vehículos. Y este tipo, sin ton ni son, le pegó un empujón para tumbarla de la bicicleta. Bueno, pues no me quedó de otra más que mentarle la madre y decirle que era un estúpido, que cómo se atrevía a atentar contra esa joven. Pues se iban a armar los golpes. Pues sí, porque yo detuve mi carro y yo no sé si el señor me iba a pegar a mí o yo le iba a pegar a él. Eso ya no lo sé, porque no sucedió. Y yo no estoy diciendo aquí que soy muy valiente. No. Es un momento
es un instante de indignación. Es un instante de indignación. Y yo no me siento ni más ni menos. Simplemente me indignó el hecho de ver que se estaba atentando contra la integridad física de una muchacha indefensa que efectivamente, torpemente venía en una circulación equivocada, pero que él no tenía ningún derecho a agredir. Entonces, yo, en descargo de su esposo, digo, ¿y él por qué no iba a tener el derecho de bajarse de su auto? Y si intervino porque ve que están golpeando a un señor entre varios y él se arma de valor para decir, oigan, no le peguen, y lo golpean a él también, pues es una pena, es una vergüenza de autoridades y es una vergüenza de estos barbajanes que todos los días la ciudadanía tiene que lidiar con ellos. Todos los días. Y ya ayer expliqué todas las palabras altisonantes que ellos utilizan en el servicio del mototaxi. No les importa, no les cae el 20 que están trabajando para el público, que son un servicio público. Y ahí está Juquila, Tzompa, Jojocotlán, Tehuantepec, Guchitán, se agarran a golpes, en las colonias de Oaxaca se agarran a pedradas. Es algo que es culpa única y exclusivamente de la autoridad. La autoridad es la que permite este tipo de cosas, pero no solo lo permite, lo fomenta. ¿Por qué? Porque vean ustedes en los mítines políticos. Vea usted si no le sirvieron a fraguas en la campaña electoral que acaba de pasar. Dígame usted si no es cierto. ¿Le sirvieron los mototaxistas al señor Hernández Fraguas, sí o no? ¿Le sirvieron para el día del acarreo electoral, el día de las elecciones, sí o no? Entonces, por eso son intocables. Por eso hay que chingarse los ciudadanos, porque los políticos, de ese tipo de políticos, que por otro lado son muy cristianos y van todos los domingos a darse golpes de pecho, por esas gentes estamos como estamos. Ahí está la denuncia. Y bueno, Praxis Universitaria, un abrazo a mis amigas y a mis amigos de Praxis Universitaria. Dice Praxis, lamentablemente el vacío de autoridad ha sido completamente rebasadas y todavía con cinismo pregonan un estado de derecho. Sí, no sé si Praxis Universitaria, dice Daisy, tiene toda la razón. No, gracias, y un abrazo, un saludo fraternal a usted, a su familia, a su esposo. En verdad, pues qué pena que haya sufrido las de Caín el día de ayer. Y a Praxis Universitaria les digo que no sé si vieron la primera parte del programa, de este programa, y yo quisiera invitar al licenciado Gustavo Alejandro a una entrevista, a una reunión sobre el Estado laico y hablar un poquito sobre la división que tiene que haber entre los asuntos del Estado y los asuntos eclesiásticos. Mostré hace un ratito se los digo a los amigos de Praxis Universitaria porque son estudiosos del derecho, que hay documentos que hablan ya de firmas de proyectos con mucho dinero. No he tocado el asunto del dinero, mañana voy a tocar el asunto de los dineros. Mucho dinero de por medio para implementar un proyecto firmado entre la judicatura del Poder Judicial para formador de formadores en las herramientas de comunicación para la solución de conflictos. El Centro de Justicia Alternativa, que depende del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, y la Arquidiócesis de Antequera, firmaron este proyecto con miles de pesos, yo digo millones, ya los voy a traer el dato mañana, y firmaron el manual que contiene información importante para la formación de formadores, y lo firma Alfredo Rodríguez Lagunas Rivera, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado. Lo firma Monseñor José Luis Chávez Botello, arzobispo de Antequera, Oaxaca. Celia Aspiros García, directora de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado, y lo firma
Francisco Mairén, Wilfrido Mairén Peláez, el padre Ubi. Y bueno, en verdad, insisto, por un lado quieren el poder eclesiástico, por otro lado quieren el poder público, por otro lado quieren marearnos con manuales de buenas costumbres. Bueno, en fin, ojalá Praxis Universitaria, el programa, claro que, a ver, dice, claro que hacemos el programa. Ojalá que sí, a mí me gustaría muchísimo ya pactarlo, porque es muy, muy importante lo que está pasando en Oaxaca y que la gente de a pie no ve. La gente de a pie no ve, pero es la firma de estos convenios que dejan mucho dinero en manos del clero para decirnos que ellos van a hacer casi desde el confesionario que la gente se arrepienta de sus pecados y que todos vivamos juntitos y agarrados de la mano. En verdad, a mí se me hace una actitud antijuarista el inmiscuirse en los asuntos del Estado, pero con toda la venia de el presidente del Tribunal Superior de Justicia, el gobernador del Estado. En verdad, yo digo, creo que eso podría llevarnos a cuestiones legales de más envergadura. No soy abogado, no conozco a fondo esto, pero yo creo que Juárez, Díaz, Marcos Pérez y todos se estarán revolviendo en su tumba con lo que está pasando en Oaxaca. Soy su amigo Jorge Círigo y me da muchísimo gusto haber estado esta mañana con ustedes. Gracias a Praxis Universitaria. Un tema, dice Praxis Universitaria, un tema polémico. Sí, me interesa muchísimo la opinión de Praxis Universitaria. Me interesa mucho que nuestras amigas y amigos sigan estas transmisiones de Canal Gente Libre con temas que sean de interés general, y estaré en contacto con el maestro Gustavo Alejandro en las próximas horas. Gracias. Mañana nos vemos en punto de las 10. Por favor, pórtese bien o pórtese mal, pero sea feliz. Nos vemos. Hasta entonces.